Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Ricardo? andás? Yo decía muy irónicamente que el columnista de La Nación, que hace de ministro, aparentemente ministro de Economía, estuvo charlando con Lagarde para ver si conseguía algunas prebendas del Fondo Monetario Internacional. ¿Vos crees que este equipo económico está capacitado para llevar adelante la economía del país? Yo ratificando un poco lo que decías, Ricardo, acá hay una hoja de ruta y hay un plan económico que es el diseñado por el Fondo Monetario Internacional, que indudablemente como prestamista de última instancia, que logró salvar, dicho entre comillas, a Argentina de un desastre mayor el año pasado, ha puesto sus condiciones y ha puesto sus parámetros. De hecho, el ministro y el presidente del Banco Central son meros instrumentadores de las medidas que dice esa hoja de ruta, y cualquier desviación o cualquier cambio, como el que ha ido a pedir autorización de Duhovne para hacer algunas cuestiones vinculadas al tipo de cambio y a la defensa del valor o de que el dólar no se escape, pone en evidencia que no hay una conducción económica en la Argentina, sino que hay ministros que ponen en funcionamiento medidas que se han acordado y que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional a cambio de ese financiamiento. Bueno, vienen con 10.000 y pico de millones de desembolso del fondo y 9.600 millones para atender de alguna manera la cuestión cambiaria. Ahora, cuando vos sentís que te dicen que hay 9.600 millones de dólares para atenuar, digamos, la eventualidad de la moneda, de mantener estable la moneda, ¿eso no te deja la sensación de que no estamos lejos de una nueva corrida? Yo lo que creo que esto hay que analizarlo del siguiente punto de vista. De los 4 años que va a cumplir el gobierno a fin de este año que corre, solo un año tuvo algunos logros económicos en materia de crecimiento, en materia de poner en evidencia que había cierta vocación por la producción y por la generación de empleo genuino. El resto ha sido solamente un movimiento financiero, un monetarismo extremo, que lo único que está buscando en este último año previo a las elecciones, que el dólar no se escape. Y para que el dólar no se escape, todo está centrado en que el campo liquide los dólares de la cosecha gruesa y que el Fondo Monetario, que es lo que ha pedido autorización el ministro, le permita usar este tramo de desembolso de 10.000 millones, utilizar prácticamente el 100%, 9.600 millones, a partir de abril con subastas de 60 millones de dólares por día para ponerle paño frío al tipo de cambio. Yo lo que siento es que la corrida está a la vuelta de la esquina, claro, porque ninguna de estas medidas garantizan que la corrida no vaya a producirse. No le podemos poner fecha, pero indudablemente que no es que haya renacido la confianza en el peso y que se vaya a lograr que la gente vuelque sus ahorros a pesos, que el productor agropecuario liquide los dólares y se mantenga en pesos y no vuelva a dólares, o a quien le pague con esos pesos no vaya y demande dólares, y fundamentalmente porque no hay un horizonte de producción. Argentina, en este gobierno que se planteaba como un gobierno icónico frente a lo que había hecho Arturo Frondizi, desarrollista, de crecimiento de la industria, va a llegar al final de su mandato con los mismos valores o peores valores, claro, en materia de producción que lo que fue la crisis del 2001-2002. Entonces, esto está bien claro y creo que hay que empezar a pensar, a discutir y a ver si los candidatos y precandidatos a la presidencia de la Nación aportan ideas acerca de lo que va a ser el programa de gobierno a partir del año próximo. Ahora, Héctor, si los 9.600 millones de pesos estos se materializan de alguna manera para las licitaciones, ¿con qué paga las LETES el año que viene?
Bueno, esa es la gran pregunta. Igual que este uso de los dólares, el mismo uso que hizo Caputo de 15.000 millones de dólares, claro, que él cuando estuvo al frente del Banco Central decía que prefería pedir perdón a pedir permiso. Esta vez han sido más prolijos, han ido a pedir permiso, y esos 15.000 millones no solo ya no están, sino que no se volcaron al aparato productivo y lo que queda es la deuda. Claro. Entonces, nuevamente vamos a tener, si estos dólares se utilizan para eso, por más que el ministro diga no es para calmar el mercado cambiario, sino es para hacernos de pesos que va a necesitar el Tesoro, vamos a rifar 9.600 millones de dólares a cambio de esa deuda que va a quedar registrada. Y va a terminar el periodo de este gobierno con un desembolso de 50.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario, y al próximo gobierno solo le va a quedar 7.600 millones de dólares y la necesidad imperiosa de renegociar el acuerdo. 50.000 millones de dólares, que es más o menos, creo que son 60.000 lo que se fueron, ¿no? Exactamente. Es decir, lo mismo que se consiguió del fondo es lo que desapareció. Bueno, esa es la gran paradoja. Desaparece, o sea, no se vuelca el aparato productivo, es fuga de capitales y en definitiva lo que queda es la deuda. Basta tomar un número. Al día de hoy, que estamos emitiendo este programa, Ricardo, se han gastado en materia de intereses por la ELIC, desde que empezaron en octubre del año pasado, 5.000 millones de dólares en intereses. ¿Qué hubiera pasado si esos recursos, en vez de volcarlos al sector financiero, se hubiera volcado a un programa de producción que no hubiera traído como efecto inmediato un gran crecimiento, pero sí hubiera dado una pauta a futuro de que se está a favor de la industria, que se está a favor del valor agregado en materia de producción agropecuaria, que se está a favor de exportar trabajo argentino, y no lo que hemos vivido. Estamos viviendo una obsesión del gobierno porque el dólar no se escape. Y como vemos, ni bien se toca la tasa, como se hizo en el mes de enero, que bajó prácticamente 20 puntos, de 60 a 40, entre enero y febrero, y en marzo los recuperó rápidamente porque las carteras empezaban a dolarizarse más rápido de lo que había calculado el gobierno. Vos fíjate, has dado en la tecla con respecto a una cosa, con respecto al tema de la producción. Hoy Infonegocios publica que Arcor perdió 1.500 millones de pesos y 1.000 millones y el Macro ganó 15.000. Exactamente. Bueno, eso lo dice por... realmente es insólito, únicamente en este país sucede esto, ¿no? Arcor, una empresa icónica de la Argentina, claro, en materia no solamente de lo que produce, sino de la calidad de su management, de la calidad de su equipamiento tecnológico, de la expansión en el mundo. Reconocida. Es la segunda vez que tiene un balance con pérdida. La otra lo tuvo fruto de la crisis de 2001-2002, que es lo que decíamos ahora. Entonces, si una empresa de ese nivel de capitales argentinos, de esta industria nacional que tanto necesitamos, que genera empleo, tiene estos resultados económicos, está clara cuál es la decisión política. Claro. Lo que yo decía recién de haber destinado recursos no a pagar intereses exorbitantes por letras o por instrumentos financieros, sino destinarlo a la producción, no es una decisión económica, es una decisión política. Claro. Este gobierno decidió políticamente que es antiindustrial, y esto no es un juicio de valor, es la decisión política que ha tomado. En todo caso es una falta de respeto de Macri hablar de Arturo Frondizi, entonces. No, seguro, pero bueno, últimamente no lo volvió a mencionar, yo creo. No lo volvió a mencionar. Héctor, ¿hasta cuándo crees que puede soportar la sociedad esta política de esta inflación? Bueno, lo estamos viendo ya en situaciones del día a día, en que la gente no puede pagar sus alquileres, la gente no puede solventar los gastos mínimos, se restringe en consumos básicos. O sea, esto va agravando el clima social y va agravando la situación del individuo que tiene empleo, pero también va dejando más gente fuera del sistema laboral, que está pasando una situación muy difícil. Entonces, marcar un día, una hora, es muy difícil hacerlo, y creo que nadie puede hacerlo, pero indudablemente que esta política debiera tener los días contados en materia de
lo que es como política económica. Ahora, el gobierno parece estar, lo único que me da la impresión a mí, no sé si vos vas a coincidir, que le preocupa es el frente cambiario. Y da la impresión de que el frente cambiario, para mantener concretamente el dólar estable, pero tasa de interés y producción. No, por supuesto. Este es el juego que ya conocemos entre tasa y tipo de cambio, que siempre ha terminado mal. Aparte que es imposible tener esos objetivos simultáneos de mantener el tipo de cambio nominal con estos niveles de inflación. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar incrementando el atraso cambiario, y a medida que el atraso cambiario se haga más evidente, mayor va a ser la desconfianza y mayor va a ser la demanda de dólares. Entonces el gobierno, a través del Banco Central, ha quemado las naves en esto y ha dicho: vamos a una política de elevadísimas tasas de interés, no nos interesa la producción, lo vemos en todos los parámetros, la caída del nivel de actividad, la caída del nivel de actividad en el sector automotriz, en el sector siderúrgico, la falta de creación de empleo, las suspensiones, los despidos. O sea, todo un panorama en el cual solamente algunos sectores, el sector financiero y algunos sectores exportadores, han venido obteniendo algún tipo de beneficio, pero que no es suficiente para cubrir las necesidades de todos los argentinos. Ahora, hay un dato también extremadamente significativo y que creo que es el estar sentado arriba de un, qué sé yo, arriba de una montaña de carbón encendido. Y que es que digamos, el espectro bancario en general cuenta con casi 2 billones de pesos en plazo fijo, de los cuales 300.000 millones son de las empresas. ¿Qué pasa si eso de alguna manera cambia de portafolio y se van al dólar? Bueno, no, si fuera así, el tipo de cambio lo vamos a ir a buscar, como lo dijimos el año pasado en algún programa, lo van a ir a buscar a infinito, o sea, tiende a una eclosión económica. También es de esperar que el gobierno nuevamente no afecte a los ahorros y no decida algún tipo de confiscación directa o indirecta para salir de este atolladero. Pero yo creo que acá hay que empezar ¿Crees que se puede llegar a eso? Y puede llegarse, si se sigue insistiendo solamente en esta política. Yo creo que además de criticar esta política, que pareciera, porque el mismo gobierno dice: por acá, este es el camino, vamos a insistir, no hay otro. Sí hay otro, y es la apuesta a la producción. Es la apuesta a la producción realmente transfiriendo recursos genuinamente de la especulación financiera al sistema productivo. Pero para transferir esos recursos, ¿cómo haces? Habría que de alguna manera capitalizar las LELIQ por parte de los bancos. Pero aparte, en vez de pagar intereses en la LELIQ, ¿por qué no subsidiamos tasas de interés para proyectos productivos de la industria o para que el sector agropecuario pueda darle valor agregado a su producción? Lo que pasa es que estas son políticas que hay que desarrollarlo a lo largo del tiempo en un periodo de gobierno. Ya está finalizando este gobierno y la única obsesión que tiene es que el tipo de cambio de 40 no se vaya a 80 si repite la performance del año pasado. Entonces, frente a esa decisión, solamente se aferra a lo que el Fondo Monetario pueda autorizarle para poder arbitrar entre tasa y tipo de cambio. De producción no se habla. Claro, precisamente por eso, pues, producción significa empleo, empleo significa mejor calidad de vida de la gente. Lo único que ha autorizado el fondo es erogaciones para subsidiar sectores de menores recursos. Pero es que, Ricardo, es lógico y en esto hay que tenerlo muy claro. El fondo no es que esté actuando mal o perversamente, no. Está actuando para la finalidad que tiene el crédito a stand-by. Un crédito a stand-by no es para alentar la producción de un país o para que crezca su economía. Un préstamo stand-by es para garantizar que al final del ejercicio haya excedentes que permitan pagar los servicios de la deuda externa. Es para estabilizar el tipo de cambio, es para estabilizar las variables económicas, dentro de ese panorama poder hacer frente a los compromisos externos. O sea, el fondo acá no es el culpable.
O sea, es la decisión política de haber recurrido al fondo porque durante 3 años se estuvo jugando solamente a la especulación financiera y no a la producción. Si se hubiera jugado a la producción, hubiera habido excedentes, hubiera habido exportaciones, hubiéramos tenido superávit comercial, hubiéramos generado divisas genuinamente, se hubieran podido bajar impuestos. O sea, no podemos encontrarnos ahora de decir este es el único camino. Es por acá, sí, porque decidimos ir por acá. Ahora, ¿cómo haces, por ejemplo, para estimular la producción, bajar la tasa de interés al 63%, 67% como está, a una tasa absolutamente razonable? Pero cuando la bajaron 20 puntos, automáticamente hubo un momento de tranquilidad, 15 días de tranquilidad. Sí. Y después tuvieron que volver a 60 y pico por ciento porque el dólar se les iba de las manos. Porque este es el perro que se muerde la cola. Claro, o sea, estamos en un círculo ¿cómo vicioso salir de ese círculo? Y hay que desmontar todo este sistema y hay que hacer una verdadera reforma tributaria, una verdadera reforma para insertarnos en cadenas de valor en materia de comercio exterior y tener el foco puesto, repito, en la producción y en el crecimiento. Está bien. ¿Qué haces con las LELIQ que las tienen la mayoría de los bancos? Bueno, indudablemente que esta es otra bomba, para colmo, peor que las LEVAC, porque esta es a 7 días. De hecho, ya el Banco Central está insinuando, bueno, vamos a tratar de colocar LELIQ a 30 días, no a 7. O sea, bueno, hay que desmontar todo este mecanismo, lo cual no está exento de tener que atravesar un momento crítico muy difícil. Es cierto lo que tú planteas, Ricardo. Es muy difícil, estas cosas se montan rápidamente, aprovechando ciertas coyunturas externas, que había facilidad de acceso al crédito, que Argentina volvía a los mercados, que hubo cierto voto de confianza, pero no se utilizó para lo que debía utilizarse, que era aprovechar esa transición de corregir los errores que venían del pasado, ajustar lo que había que ajustar y encaminarnos en una política productiva, pues la decisión política no ha sido a favor de la producción. Héctor, el gobierno se entusiasma con los dólares de la cosecha. Yo te pregunto, ¿los productores van a entregar todo? ¿Los exportadores van a liquidar todos o todos esperan la evolución que puede llegar a tener el dólar? Bueno, ante todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, yo creo que hay un margen que indudablemente se va a liquidar. Por la deuda de 2018. Y claro, porque el productor tiene deuda con sus proveedores, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el arrendamiento de los campos, o sea, hay un porcentaje importante que se va a liquidar. Lo que pasa es que hay que ver a dónde terminan, hay que hacerle el seguimiento, digamos, la trazabilidad de esos dólares, porque puede que los liquide, pero el mismo productor parte de lo que liquida lo vuelva a dólares y si la desconfianza o la incertidumbre del año electoral crece, y aquellos que reciben dólares porque le paga el productor las acreencias que tiene, ¿qué es lo que va a hacer con esos dólares? Si lo va a reinvertir o con esos pesos, si lo va a reinvertir o va a volver a demandar dólares. Entonces este es un razonamiento de patas cortas. Yo creo que hay que ver el panorama en general y tener en cuenta también cómo se comportan una economía que, por más que se la quiera negar, es bimonetaria como la Argentina, claro, y que en los años electorales y por la propia incertidumbre se busca resguardarse en moneda dura, sumado a lo que hablábamos en el bloque anterior, a que ya ha habido una gran rentabilidad en pesos que se ha obtenido vía colocaciones financieras y que puede llegar a materializarse. A mí me preocupa una cosa, vos dijiste enero, febrero se pagaron 5.000 millones de dólares en tasa de interés. No, desde octubre del 2018 que arrancaron las LELIQ hasta hoy, 19 de marzo del 2019. O sea, mil millones por mes. 5.000 millones de dólares. O sea, 1.000 millones por mes. Sí, son 210.000 millones de pesos. 210.000 millones por mes. Nos quedan 10 meses, son 10.000 millones que se van a seguir pagando. No, siempre y cuando las LELIQ oscilen en la tasa de interés que está en este momento. Seguro. ¿No es cierto? Es decir, ya hay 10.000 millones que hay que descartar. Esa es una decisión ya tomada, es decir, la decisión de apostar a la tasa para ir renovando las LELIQ, pagar los intereses cada 7 días de las LELIQ que van venciendo, para poder mantenerlas en pesos y que no se corran al dólar. Ahora,
Te vuelvo a algo que mejor dicho, te decía yo, pero no te lo pregunté, a ver qué tipo de consecuencias causa eso. ¿Qué pasa si el gobierno decide que los bancos capitalicen las LELIQ? Y bueno, le va a infligir un choque en cadena, digamos, porque en definitiva el excedente de liquidez de los bancos que se colocan en la LELIQ provienen de los plazos fijos de los ahorristas. Entonces, si hay alguna decisión vinculada a las LELIQ propiamente dicha, o sea, al capital, no a los intereses, va a tener consecuencias confiscatorias a aquellos que han confiado sus ahorros al plazo fijo. ¿Por qué? ¿Qué decís? ¿Confiscatoria? Y porque si los congela las LELIQ y le dice a los bancos, bueno, ese monto ahora queda congelado. Queda congelado, el banco se va a dar vuelta y le va a decir a su ahorrista, le tengo que congelar los plazos fijos, lo cual traería todo un problema jurídico bastante importante. Es decir, sería un nuevo corralito. Seguro. Un nuevo plan Bonex, si se lo cambia por un bono. Entonces, ese es el otro costado que hay que tener cuidado de cómo se maneja. No ha dado señales el gobierno que quiera transitar ese camino, pero no hay que descartarlo frente a una crisis que se produzca antes de las elecciones. A ver, el año pasado pagaste 5.2% del PBI en tasa de interés, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Claro, sí señor. Entonces, ¿cuánto más puede soportar? Bueno, de hecho estamos viendo, por eso yo digo que el gobierno no se sincera a sí mismo. El gobierno festeja y el ministro Duhovne todos los meses dice cómo ha sobrecumplido la meta del déficit primario. El déficit primario, claro. Bueno, pero ¿y los intereses? ¿Los intereses qué pasa? Los intereses han crecido en el bimestre de enero-febrero más del 100%. Claro. O sea, el déficit total de Argentina ha crecido más del 100% en enero-febrero de 2019 contra enero-febrero de 2018, explicado por los intereses. Sí, el Fondo Monetario le acaba de decir que está bien, van a desembolsar los 10.000, pero hay más ajustes, hay que ajustar más. Seguro. ¿Y a dónde van a ajustar? El fondo le ha señalado dos cosas precisas. Una, el tema gasto público, tienen que ajustar más, lo cual le está diciendo cuándo van a echar mano al tema jubilatorio, que es el tema que está dando vuelta y que el gobierno políticamente no creo que lo vaya a querer abordar antes de las elecciones. Y le ha dicho, ojo con los niveles inflacionarios, porque a pesar, esta es la gran paradoja, si nosotros tuviéramos que como medicina transitoria la alta tasa de interés y el parate de todo el sistema productivo y la caída brutal de la demanda y del poder adquisitivo del salario hubiera significado una merma en la inflación, se puede decir, bueno, es un objetivo duro, de corto plazo, que permite generar el tiempo suficiente para ir a un proceso productivo, siendo bien pensado. Pero la inflación, lejos de calmarse, se exacerba. ¿Y quién la exacerba? El propio gobierno con los aumentos tarifarios. Claro. Entonces, la política indudablemente no conduce a ningún objetivo saludable en materia económica. A eso se le puede agregar la debilidad del liderazgo político de Macri, que da poca confianza. Y bueno, daría la impresión que muchos sectores que en su momento apoyaron ese liderazgo político, hoy cuanto menos se han tomado una pausa y distancia para mirar qué es lo que pasa y que se ha perdido confianza. Indudablemente que el liderazgo está resentido, atento de que el propio presidente tiene que hacer grandes esfuerzos para imponerle, por ejemplo, a María Eugenia Vidal que no desdoble las elecciones. O sea, son datos de la realidad. Y eso influye, y eso lo ven tanto los inversores internos como los inversores externos. La irrupción de Labaña en el escenario también tiene que ver porque hay sectores importantes que toman decisiones en materia económica que están viendo que es una posibilidad cierta para las próximas elecciones. El propio hecho de que... ¿Qué aportaría Labaña, por ejemplo? Bueno, yo creo que Labaña aportaría su sapiencia en materia económica. Está por verse cuál es el volumen, para usar términos futbolísticos, político que logra para respaldar su candidatura,
para tomar medidas económicas en una realidad muy distinta a la que le tocó actuar cuando fue ministro de Duhalde. Te preguntaba eso por lo siguiente. Puede haber 3 candidatos, Cristina Fernández de Kirchner, Labaña y la reelección de Macri. En ese marco, en cualquiera de los 3, suponiendo de que Macri pierda la reelección, ¿cuál crees que puede ser la actitud del Fondo con el próximo gobierno? Bueno, el Fondo ya abrió el paraguas en esto y es otra señal vinculado a lo que tú decías recién de la solidez del liderazgo de la actual conducción. Ha dicho, cualquiera sea el gobierno, vamos a seguir apoyando a la Argentina. Es decir, el Fondo quiere cobrar. Pero por supuesto que quiere, quiere cobrar. Aparte que yo no quisiera estar en la piel de Lagarde y mucho menos del directorio del Fondo, de Cardarelli, que han jugado esta ficha tan fuertemente para después encontrarse con algún tipo de dificultad de ese tipo. O sea, va a querer cobrar y va a hacer todo lo posible y va a tener que renegociar y va a tener que renegociarse el acuerdo porque no le queda nada en materia de desembolso al próximo gobierno, le queda poquísimo. Entonces, no va a poder pretender que se le pague y que se ajusten a las variables y a las condicionalidades que tiene el acuerdo con el fondo, con ese panorama. Entonces, cualquiera sea de los candidatos que vos has puesto sobre la mesa que resulte triunfante en la próxima elección, va a tener que renegociar, incluso si es reelecto este gobierno. Exactamente, porque creo que ahí era la otra pregunta. El reelecto Macri tiene necesidad de ir al fondo y decir, muchachos, yo no les puedo pagar. Tiene necesidad no les puedo pagar. Pongámoslo en estos términos, tiene necesidad de decir, no puedo seguir otros 4 años con esta política económica porque me estalla el país, o lo someto a todo el país a una pobreza brutal y a una destrucción del aparato productivo. Yo te decía el nivel que está pasando en el mundo. Por ejemplo, Brasil es un gran problema para nosotros. La industria automotriz está prácticamente caída. Tenemos grandes dificultades. El comercio con China, Estados Unidos. Es decir, hay una economía que se cierra en el mundo. ¿Y a quién le vamos a vender? Bueno, ese es uno de los grandes problemas y una de las grandes asignaturas pendientes que viene de larga data. Siempre yo he dicho que la década del 90, si tuvo algún error garrafal, fue no haber, a cambio de abrir los servicios públicos a la inversión privada, no haber hecho un condicionante o no haber negociado en qué cadenas de valor Argentina se iba a insertar en el comercio internacional para generar divisas genuinamente. Y hoy el mundo, como bien dices, está cambiando. El mundo es un mundo más cerrado, en donde las economías nacionales, empezando por el propio Estados Unidos, son mucho más industrializadas hacia adentro, defendiendo su mercado interno, defendiendo cualquier agresión externa, y eso explica esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde el propio Trump plantea, yo no tengo apuro de llegar a un acuerdo con China, quiero llegar a un acuerdo con China en donde logremos grados de equidad en el comercio. Claro. Y yéndonos más cerca, lo de Brasil, que todavía es una incógnita, con una política económica por parte de Bolsonaro que está empezando a dar los primeros pasos, pero que siente afectada su economía y su sector industrial todavía cayendo, lo cual disminuye la demanda de productos argentinos. Claro. Todo este combo afecta a Argentina, que está fuera de una inserción real en el mundo, que está fuera de una inserción de valor agregado en el mundo y que por lo tanto le va a costar mucho más salir de la coyuntura que está atravesando. Hay un dato que vos decías, por ejemplo, de la economía cerrada. Hace pocas horas nada más Trump ha dicho a General Motors, muchachos, vengan de nuevo para acá. Sí, hablan en la planta de Ohio. Hablan en la planta de México, la traen acá, vengan. Es decir, cada vez ellos mismos se cierran más. A mí me hace acordar, con las diferencias lógicas del caso, al vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer. Da la impresión de que es eso. El mundo está transitando ese camino. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer si nosotros hemos enunciado acuerdos, ya sea individuales o vía Mercosur, con la Unión Europea, con el propio Estados Unidos, pero no hemos materializado nada? Claro, Si no, no sucedería lo que ha sucedido en las últimas horas, de que Estados Unidos refuerza sus compras de soja a Brasil en detrimento de las compras a Argentina. Entonces, hay una situación de debilidad y creo que nuestra Cancillería, nuestro servicio exterior, quizás debería dedicarse un poco menos a los cócteles y a las recepciones y un poco más a la discusión de acuerdos comerciales que sean en beneficio del país. Héctor, te hablo un poco de Córdoba, ¿cómo la ves? Yo a Córdoba la veo en una posición sólida, en donde la obra pública es emblemática. Yo creo que está de más que uno lo diga, porque uno va por la ciudad, por el sur, por el norte, recorre la provincia y indudablemente ha logrado consolidar ese proceso de obra pública, ha logrado financiarlo, cierto, con el riesgo cambiario que implica el financiamiento en dólares. 96% de la deuda en dólares. En un país donde tiene este riesgo, pero lo ha venido estructurando muy bien en cuanto al perfil de esa deuda y a un bajo costo. Córdoba acaba de acordar con el Fondo Kuwaiti un financiamiento para acueductos de 50 millones de dólares al 3% anual, sí, 24 años de plazo y 4 años de gracia. Eso a nivel país no se logra. Entonces, yo creo que apostando a un país que salga de esta encerrona vinculada a una política que solo se fija en materia económica, en lo monetario, y vaya a una política de producción, el aparato productivo de Córdoba, y ya acá es responsabilidad y resorte del sector privado, si se le da infraestructura, que ha sido responsabilidad del Estado, va a lograr niveles de competitividad que le van a permitir tener un muy buen comportamiento en materia económica. Si el país desbarranca, indudablemente Córdoba no es una isla, no está aislada del país, e indudablemente que los problemas van a crecer. Creo que hay una administración económica por parte del ministro de Finanzas muy prudente, en donde ya está empezando a dar señales que frente a la caída del nivel de actividad ha habido caída en los niveles de recaudación y por lo tanto otro factor que no lo hemos mencionado pero que está presente, que falta todavía todo el desarrollo paritario en lo que va a ser el año, no solo a nivel provincial, a nivel municipal y nacional. Bueno, ya está poniendo una cuota de prudencia y advirtiendo en qué situación están las finanzas públicas. Entonces, en síntesis, veo una Córdoba sólida, una Córdoba creciendo, una Córdoba con obras de infraestructura y de comunicaciones que son muy importantes y que en su final está atado también a la suerte que corra la nación. Hay un detalle significativo que es, digamos, la crítica del sector productivo, el alto nivel impositivo que tiene Córdoba. Sí, indudablemente que ahí hay que hacer un esfuerzo en donde la discusión hay que ponerla en un ámbito mucho más grande. Acá lo que hay que discutir es todo el sistema tributario y todo el sistema de coparticipación federal para que no solo Córdoba, sino todas las provincias logren un nivel de equidad y de federalismo fiscal que mucho se declama, pero nunca se llega a materializar.